diapositivas. Entonces, presten atención y Diapositivas. Es que yo tengo mis apuntes aparte, ya van a disculpar. No me dio tiempo para hacerles diapositivas, pero después se los hago y se los paso. Voy a empezar con el primer tema, que es gestión de riesgo. Antes de comenzar, quiero que esta clase sea participativa, si se puede, por favor. Y les voy a hacer una preguntita. ¿Qué entienden ustedes por gestión de riesgo? Al que quiera me responde, porfa. 2 puntos en su guía. Puta. Ya. La gestión de riesgo, para mí, es un conjunto de medidas, normas y procedimientos que se aplican para identificar, prevenir y controlar peligros dentro de un laboratorio o establecimiento de salud. Esto nos sirve a nosotros para evitar accidentes, contaminaciones, infección, lesión al personal y daños al medio ambiente. Cuando nosotros entramos a un laboratorio, siempre estamos expuestos a diferentes riesgos, como ser riesgos biológicos, que está dentro de la sangre, microorganismos, riesgos químicos, que son los reactivos tóxicos, riesgos físicos, que son incendios, explosivos, etcétera. El objetivo de aplicar una gestión de riesgo en laboratorio esta es una pregunta de examen por si acaso, ¿cuál es el objetivo de aplicar una gestión de riesgo en laboratorio? Aquí pueden poner como una respuesta, proteger al personal, proteger a los pacientes, evitar contaminación ambiental, disminuir accidentes, garantizar el manejo correcto de residuos, cumplir las normas de bioseguridad. Estoy yendo muy rápido, lento, no sé qué les parece. Ya, vamos a seguir. Dentro de la gestión de riesgo tenemos un manual de gestión de riesgo. Este manual debe incluir varios documentos importantes y esto suele venir. La doctora acá lo clasificó en 9 documentos. El primero es caracterización de residuos. Primero, tenemos la caracterización de los residuos. ¿Qué significa? Es identificar y clasificar los residuos que genera el laboratorio. Se evalúa siempre cantidad de residuos, tipo de residuos, composición, su característica física, característica química y característica biológica. Todo esto según la norma boliviana 69002. Se realiza una vez al año o cuando existe un cambio importante en la cantidad de residuos. Por ejemplo, si un laboratorio empieza a hacer más pruebas, aumentan los residuos infecciosos como agujas, guantes o tubos, y ahí se hace una caracterización de residuos. Una pregunta de examen de esta parte puede ser, ¿cuál es el propósito principal de la caracterización de residuos? Identificar cuánto residuo genera, qué tipo de residuos existen y cómo manejarlos correctamente. ¿Van bien, chicos? chicos, si quieren participar, hablen nomás, no es necesario Si que no tienen levanten la algo, mano. me pueden preguntar ahorita porque yo voy a ir avanzando y si no me detienen voy a avanzar y voy a avanzar y voy a avanzar. Eh, Disculpe, ¿las diapositivas está presentando algo? Porque solo se ve la primera parte. Yo les voy a No, pasar una diapositiva luego. Esto le estoy explicando de mis apuntes. Ada le va a explicar su diapositiva. La pregunta ¿Puedes anterior repetirme que el era, propósito? ¿Puede repetir la última pregunta, por favor? Claro. Eh, ¿qué? Espérame, está arriba. Ay. ¿Cuál es el propósito principal de la caracterización de residuos? Para ustedes, ¿cuál es el propósito principal de esto? Para Ya. clasificar los residuos. Sí, podría ser. Mira, lo puedes dividir en 3 partes. Identificar cuántos residuos genera el laboratorio. Que no sé si se acuerdan de PIP2 que hacen una precaracterización del día 0 al día 7, lo pesan, tiene un almacenaje final, almacenamiento final, todo eso, no sé si se acuerdan. ¿Ya? Se identifica cuántos residuos genera el laboratorio, qué tipos de residuos existen y cómo manejarlos correctamente. Ese es su propósito de la caracterización de los residuos. ¿Ya? Igual les suele entrar de PIP2, ¿qué es precaracterización? Para ustedes, qué es precaracterización? Bueno, yo les voy a responder. participen, chicos.
Esto muchas veces los confunde la precaracterización y la caracterización. La precaracterización es una evaluación preliminar antes del análisis completo. Sirve para tener una idea inicial de qué residuos existen, dónde se genera y cuánto aproximadamente producen. Después de esto viene la caracterización. Ya, sigamos. Formulario de seguimiento interno. Es el número 2. Ustedes se pueden hacer una memotecnia porque esto sí entra, el manual de riesgo entra como, yo me acuerdo que en mi tiempo entró como inciso para encerrar, no era para escribir todo, pero tienen que tener una memotecnia porque la doctora a veces le cambia una palabrita y ya los chipa a ustedes todo eso. Tienen que sabérselos bien, los 9. El número 2, formulario de seguimiento interno. Este es un documento de control. Sirve para verificar si el laboratorio está cumpliendo correctamente las normas. Acá detectamos errores, incumplimientos o no conformidades y permite corregirlos. Ejemplo, si encuentran que si se está mezclando residuos infecciosos con residuos comunes, se corrige. ¿Qué debe incluir el formulario de seguimiento interno? Registro, fecha, área evaluada, observaciones, incumplimientos y acciones correctivas. ¿Alguna duda hasta ahí? Sigo avanzando. Ya. No. El punto 3 es indicadores de bioseguridad. Los indicadores permiten medir si el laboratorio está cumpliendo con bioseguridad. Aquí evaluamos equipos de laboratorio, uso de EPP, normas de higiene, infraestructura, manejos de químico, capacitación, contingencias, buenas prácticas. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es contingencia? Es PIP 2, chicos. Igual entra en su examen por si acaso. La doctora a veces pregunta en una pregunta así, ¿qué es contingencia abierta? Y vale más de lo que es encerrar. Es una situación o un problema que puede afectar el desarrollo normal del procedimiento que hacemos nosotros. Sí, contingencia significa una situación inesperada o emergencia. Ejemplo, un incendio, que nunca lo van a provocar al propósito, digamos, una ruptura de frasco, derrame químico, fuga de gases. Siempre debe existir un plan para responder rápidamente a cualquiera que sea la emergencia. ¿Ya? ¿Por qué son importantes los indicadores? Porque permiten detectar fallas antes que ocurra un accidente. Ok, esa es una pregunta de examen. ¿Por qué es importante los indicadores de bioseguridad? Porque permiten detectar fallas antes que ocurra un accidente. Ya, el número 4, evaluación de la gestión de residuos sólidos. Es una evaluación más completa del manejo de residuos. Acá revisamos separación, almacenamiento, transporte, tratamiento, bioseguridad y información del establecimiento. Sirve para verificar si todo el sistema funciona correctamente. El 5, reporte de no accidente. Es un documento donde se registra que durante determinado tiempo no hubo accidentes. Sirve como evidencia del cumplimiento de la norma. Ejemplo, el mes de abril o el mes de mayo no se presentó ningún accidente laboral. Registro de accidentes y pinchazos. Esto es muy importante en los laboratorios. Acá registramos pinchazos con agujas, corte, exposición a sangre, derrames. Es muy importante porque nos ayuda a investigar la causa, evitar que vuelva a ocurrir y proteja al personal. Cuando ustedes van a hacer sus prácticas, es muy importante que si en algún momento se llegan a sunchar con alguna aguja o cuando estén lavando los tubos y se le rompe y se llevan a sunchar o a pinchar, avisen porque siempre hay un tratamiento. Por ejemplo, ustedes nunca saben si un paciente tiene VIH, si tiene alguna enfermedad. Es muy importante. Y entonces en las primeras semanas hay un tratamiento para cualquiera de las enfermedades que tenga el paciente. El siguiente es diagnóstico de residuos sólidos. Analiza toda la situación actual del laboratorio. Acá evaluamos aspectos económicos, conocimiento del personal, actitudes, manejo actual. Es más común en una evaluación general de problemas. Acá una diferencia importante para su examen es la evaluación de residuos sólidos y el diagnóstico de residuos sólidos. En la evaluación
revisamos si actualmente se está cumpliendo correctamente la norma. Y en el diagnóstico analizamos la situación general para detectar los problemas. Ya. La siguiente es planilla de vacunación contra tétano. Todo el personal de laboratorio se recomienda que deben estar vacunados contra tétano, influenza, COVID anual, hepatitis B. A ver, díganme ustedes, ¿qué más les pide cuando van a hacer sus prácticas? COVID, COVID es anual. ¿Cuál más? Fiebre amarilla. Sí, la fiebre amarilla es una cada 10 años, si no me equivoco. Ya, sigamos. En la planilla de vacunación contra tétano, acá es un esquema. La doctora pregunta siempre, ya sea de tétano o de hepatitis. De tétano son 5 dosis. La primera es en el día cero, la segunda dosis al mes, la tercera dosis a los 6 meses, la cuarta dosis al año y la quinta dosis, si no me equivoco, es cada 5 años para reforzar. Porque, ya. Y la de vacunación contra hepatitis B, la planilla de vacunación, son 3, al día cero, al mes y al sexto mes, y la protección cada 10 años. ¿Ya? ¿Por qué son importantes estas vacunas? Porque protegen al personal frente a la exposición accidental a sangre y objetos contaminados. Eso sería todo el tema 1. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Siempre recuerden, cuando les tengan preguntas abiertas, recuerden estas palabras como prevenir, controlar, proteger, residuos, accidentes. Siempre traten de hablar más éticamente. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué pasa el tema 2? Está bien, avancé. Ok, voy a avanzar al tema 2. Procesos preanalíticos. ¿Dónde creen que inicia un examen de laboratorio? Con la llegada de la orden médica. Sí, exactamente. El proceso preanalítico empieza desde la solicitud del examen del médico hasta que se entregan los resultados. ¿Ya? Para empezar, para usted, ¿qué es un laboratorio clínico? ¿O un laboratorio? ¿Qué es un laboratorio? Es una unidad de salud conformada por profesionales capacitados para que realicen análisis de muestras biológicas para ayudar al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades. Acá nosotros trabajamos con muestras como ser. ¿Qué muestras trabajamos en laboratorio? Orina, heces y sangre. Orina, Ya. popro, esputo, sangre. Trabajamos con orina, sangre, heces, saliva, tejidos, secreciones. No, depende del área que nos vamos a especializar. Nuestra función principal del laboratorio es confirmar diagnóstico. Esto es importante, chicos. Confirmar diagnóstico o descartar enfermedades, monitorear tratamientos, detectar enfermedades, dar apoyo al médico. Confirmar y descartar diagnóstico, descartar enfermedades, monitorear tratamientos, detectar enfermedades ocultas. Tenemos diferentes tipos de laboratorios. Por ejemplo, laboratorio clínico general. Acá realizamos todas las pruebas que conocemos, todas las áreas que conocemos. Hematología, química sanguínea, coagulación, serología, uroanálisis, coproparasitología, gasometría. También tenemos laboratorios microbiológicos. Acá realizamos cultivo, antibiograma, identificación bacteriana. Ejemplo, en Bolivia tenemos el laboratorio microbiológico Cenetrop, que es laboratorio nivel 3, pero es considerado nivel 4 en Santa Cruz. También tenemos laboratorio de anatomía patológica y citología. Acá realizamos biopsias, estudios histológicos, Papa Nicolau. Tenemos laboratorios de hematología especializada, donde realizamos mielograma, factores de coagulación, electroforesis de hemoglobina, laboratorios de inmunología, donde estudiamos anticuerpos, enfermedades autoinmunes, y laboratorios de endocrinología, donde realizamos perfil hormonal, laboratorios de genética, donde hacemos ADN, cariotipos, mutaciones, y laboratorios de toxicología,
donde realizamos pruebas rápidas de drogas, intoxicación, sustancias tóxicas, ¿ya? Los niveles de laboratorio. ¿Alguien me puede decir cuántos niveles de laboratorio son? ¿Algún valiente? ¿Valiente? Creo que son 4. Niveles de laboratorio. Sí, son 4. Se clasifican según su capacidad, ¿ya? El nivel 1 es el nivel básico, son centros de salud de primer nivel. Realizamos pruebas simples, como hematología básica, acá entran hemoglobina completa, hematocrito, realizamos química sanguínea, serología, uroanálisis, parasitología y pruebas rápidas. En las pruebas rápidas tenemos el embarazo, dengue, todo eso. Cuando van a su centro de salud, ¿qué pruebas rápidas hacen ustedes? Dependiendo del centro, porque a veces no hay reactivo y todo lo demás. Ya, en los niveles de laboratorio 2 tenemos el intermedio, que son hospitales ya medianos o laboratorios privados medianos. Acá ya tenemos serología, VIH, VDR, hepatitis, hematología completa. Acá ya entran los perfiles, tenemos bioquímica sanguínea, perfil lipídico, transaminasas, bilirrubina, es un poco más complejo. Y entra también microbiología, que son los cultivos sencillos. En el nivel 3 son especializados, hospitales grandes y laboratorios de referencia departamental. Acá incluye microbiología avanzada, inmunología, virología. Y en el nivel 4, que es el que es más completo, acá realizamos pruebas avanzadas. Hay áreas como biología molecular, área de genética molecular, ¿ya? Y los niveles de bioseguridad se clasifican igual en 4. Nivel de bioseguridad 1, riesgo mínimo, que son microorganismos muy pocos peligrosos. El 2, riesgo moderado. El 3, riesgo alto. Y el 4, riesgo extremo. En el 4 ya tratamos con virus, por ejemplo, de la ébola, virus tisease. En el nivel 3 trabajamos con tuberculosis y así. En los procesos de laboratorio tenemos 3 etapas: procesos preanalíticos, procesos analíticos y procesos posanalíticos. El preanalítico es el más importante y donde siempre hay un mayor porcentaje de error. ¿Ya? Empieza desde la solicitud del médico, preparación del paciente, toma de muestra, transporte, recepción y preparación final. Termina cuando la muestra está lista para analizarse en el proceso preanalítico. Acá los errores son del 46 al 68%, si no me equivoco, dice su guía. Y los errores más frecuentes son paciente mal identificado, muestra mal rotulada, hemólisis, ayuno incorrecto, tubo incorrecto, mal transporte, anticoagulante incorrecto. ¿Ya? ¿Qué pasa si el torniquete permanece más tiempo del que debe estar? ¿Alguien me puede decir qué eleva? Esta es pregunta de examen, por si acaso. Y le Si el si produce una elevación de las proteínas, del colesterol, del calcio, del potasio, altera todo eso. ¿Ya? La preparación del paciente, ¿qué debemos considerar en la preparación del paciente? ¿Alguien me puede decir? Dependiendo del estudio que se le solicite. Por ejemplo, para una glucosa, decirle que vengan en ayuna, si son Ya, triglicéridos, dependiendo de lo que el doctor pida. pero a grandes rasgos sería ayuno, reposo, el horario, que No no comer consuma 12 horas antes, medicamentos. cosas grasosas. Ya, muy bien. Y acá tenemos factores que pueden influir en la prueba. Tenemos factores no modificables y factores modificables. Los factores no modificables son los que no podemos cambiar, como ser edad, sexo, raza, embarazo y ciclo menstrual. Y los modificables sí pueden alterar los resultados. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, aumenta la creatinina, el potasio, porque el músculo trabaja intensamente y libera la sustancia.
Por el estrés aumentamos el cortisol, la prolactina, los leucocitos. En la alimentación, cuando comemos comida grasosa, aumentamos los triglicéridos, glucosa, colesterol. Cuando tomamos alcohol, ingerimos alcohol antes de una prueba, alteramos las enzimas hepáticas. Cuando fumamos pueden alterar gases sanguíneos. Es muy importante porque la doctora cuando pone casos clínicos les pone los factores modificables. Ustedes tienen que decir a veces en qué altera. Mayormente entra lo de las bebidas alcohólicas, lo del ejercicio y lo de fumar. ¿Ya? Una solicitud médica, ¿qué debe contener? ¿Qué debe tener? Debe tener nombre del Datos del paciente, paciente, edad, sexo, médico solicitante, examen solicitado, fecha, ¿ya? Un proceso posible analítico, diagnóstico también. posible diagnóstico. Un proceso analítico que incluye reactivos, calibración, equipos, puede ser manual o automatizado. Y un proceso post-analítico empieza cuando ya están los resultados, la validación, la entrega, la interpretación y la confidencialidad. Por ejemplo, si la máquina funciona perfectamente, pero la muestra fue mal tomada, ¿el resultado es correcto? ¿Y dónde está el error? ¿El proceso analítico, post-analítico, preanalítico? Ya, si la muestra fue mal tomada, el resultado es incorrecto. Y como está recién tomando la muestra, es un proceso preanalítico. Ya. Eso sería todo del tema número 2. ¿Tiene alguna pregunta, duda? Ya te voy a explicar el resto. Gracias. Para... Si tienen alguna pregunta, me pueden decir ahorita. Ya chicos, ya, ¿tienen alguna pregunta que hacerle o duda, Anabel, antes de iniciar con el tema 3 que es toma de muestra? Vale, pues chicos, no sean mudos. No, No, nadota. Bueno, ya, vamos a continuar con el tema 3 que es eh, toma de muestra. Van a perdonar, estoy un poco enfermo, como les dije. Y bueno, la toma de muestra comienza desde la identificación del paciente hasta el procedimiento, digamos. Ya. En identificación del paciente, ¿qué tenemos que hacer una vez llegado el paciente a nuestra ventanilla, ¿no? En este caso, los que están haciendo su rotación en los centros de salud, su paciente llega normalmente a la ventanilla con su orden de laboratorio, ¿verdad? Eh, también vamos a retomar un poquito lo que es el proceso preanalítico, analítico y postanalítico en esta parte. Y bueno, empezamos. La toma de muestra. Acá, antes de hacer cualquier toma de muestra, siempre hay que identificar al paciente. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de que el paciente llega, hay que hacer el correspondiente registro en el registro que se maneja en el centro, ¿verdad? Ahí, en los que están haciendo su rotación, han visto ya el cuaderno donde se registra. Ya dependiendo de cada hospital se maneja uno distinto, unos pueden ser este, ya computarizados y otros siguen siendo manuales, digamos, a la antigüita, escrito. Ahí en el registro hay que preguntar siempre al paciente, bueno, te llega el paciente con su orden médica y lo que hay que hacer es registrar el nombre del paciente, hay que ponerle un código al paciente, el código se va anotando según a la cantidad de pacientes que haya. Normalmente pueden ser Carolina, escribo, normalmente en los centros están 0, 0, 2, digamos, 22. Y el siguiente va a ser el 0023.
Así, o sea, es sucesión de números, dependiendo al orden en el que lleguen los pacientes. Ahí a la hora de que nos entregan, registramos, hay que llamar al paciente para que se haga la toma de muestras. Si es que les piden hemograma y alguna, algún otro análisis que requiera una muestra de sangre. Ahí están, por ejemplo, no le vamos a tomar sangre a alguien a alguien que le piden en su orden de laboratorio un EGO, o un examen general de orina, ¿verdad? Entonces, agarramos, una vez que está registrado todo, agarramos la orden de laboratorio y procedemos a llamar al paciente. Ahí es donde eh, se le llama al paciente por el nombre y una vez que llegue el paciente hay que identificarlo. ¿Cómo puedes hacer eso? Le pedimos su carnet de identidad para confirmar que es el paciente y le preguntamos ahí, por ejemplo, entra el proceso preanalítico porque hay que preguntarle, dependiendo a los análisis que se realice, si está en ayunas o si comió algo y ya. Y también va a haber pacientes que les van a mentir, obviamente, como en cualquier laboratorio, que mienten a la hora de estas preguntas y sus resultados salen mal. Entonces, lo que ustedes pueden decir es a los pacientes decirles, si usted me está mintiendo, sus resultados pueden salir mal. Entonces, vino en ayunas, así asegurarse de que el paciente esté en ayunas. Luego, una vez que identificamos al paciente, pasamos a la preparación del paciente. Esta parte es igual importante porque hay que tratar de mantener al paciente calmado. Como saben, si el paciente empieza a asustarse o ponerse nervioso, pueden aumentar los niveles de cortisol y así, y pueden llegar a dar resultados erróneos. Entonces, llega el paciente, ustedes lo sientan, le dicen, le leen los análisis que se va a realizar, digamos, aquí le están pidiendo un hemograma de tantos, tantos, y este, se le va, se le va a tomar una muestrita de sangre, le dice. Y ya después empiezan a listar su material, el material de toma de muestra con el que le van a realizar. Y yo, en mis rotaciones que hice, he tratado de un poquito charlar con los pacientes para evitar que se pongan nerviosos y ahí pueden hacer eso ustedes igual. Preguntas fáciles como ¿qué tal el clima? Así, o así, para evitar que se pongan nerviosos mientras ustedes preparan su material. Una vez preparen su material, que son, a ver chicos, ¿cuáles son los materiales del laboratorio a la hora de toma de muestra? ¿Alguien? ¿Torniquete? Torniquete ya es uno. ¿Qué más? Los Su jeringa, algodones. la torunda. Jeringa. Exacto. Algodones. Jeringa, tubo de ensayo, los tubos, bueno, que dependiendo al análisis que se le va a hacer, el tubo correspondiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los tubos que ocupamos nosotros ahí en el laboratorio? Dependiendo, Sí, sí. claro, dependiendo, exacto. Los que más se ocupan son los tubos lila y los tubos rojos. A ver, ¿los que más se ocupan qué? Son el lila y el tubo rojo. Exacto. ¿Por qué ocupamos el tubo lila? Para evitar la coagulación. Exacto. Se ocupa para evitar la coagulación y para poder obtener lo que es el plasma, ¿verdad? Ya. A ver, listo. A ver, vamos a profundizar un poquito más en eso, pero pasemos a lo que es el procedimiento de la toma de muestra. A la hora de nosotros tomar la muestra, ¿qué es lo primero que se hace? Buscar la vena. Exacto. Para eso hay que poner un torniquete de 3 a 4 dedos por encima de donde se va a realizar la punción, ¿verdad? De 3 a 4 centímetros, pero nosotros lo medimos mayormente con dedos. Primero hacen eso, le dicen al paciente que haga puñito
y que apriete, digamos, ¿no? Para que las venas broten y ahí ubican la vena. Va a haber pacientes en los que ustedes no van a encontrar la vena, que son los pacientes obesos, los pacientes gorditos, como le decimos. De chicos, se va a cortar la auxiliatura, ahorita volvemos a entrar, por favor, rapidito, así. Ya esta vez voy a estar directo.